Una historia cuenta que un comerciante llegó a casa todo rendido, todo cansado, todo decepcionado y dijo, todo se ha perdido, lanzándose en el sofá de la sala y llorando desesperadamente. ¿Qué pasó?, preguntó su familia. Y él dijo, el negocio quebró, todo está perdido. No tenemos negocio, he tenido que despedir a todos los empleados. Esta pandemia nos ha quebrado totalmente. No nos queda nada. Y de pronto de la habitación del fondo se escucha una dulce voz de la niña, de su hija, y dice, papá, yo no me he perdido. Y de pronto también su esposa dice, ánimo, esposo, yo estoy aquí. Y de pronto también la abuela que estaba tejiendo en el fondo de la sala se levanta los lentes y le dice, hijo mío, ánimo, te quedan todavía las promesas del Señor, esas no se han perdido. Entonces aquel hombre comenzó a llorar y a pedir perdón al Señor. Buenos días, familia. Con esta historia quiero comentar y conversar que muchas veces nosotros pensamos igual que esta persona, este comerciante que se echó a llorar diciendo que todo está perdido. Quizás tú estás pensando de que en esta temporada todo se ha perdido y ya no queda esperanza. Pues no, familia, yo te quiero decir de que hay esperanza aún en el Señor Jesucristo. Él ha hecho promesas y ha hecho todo lo posible y ha hecho provisión para ti y para mí, para que tengamos pues una vida cómoda, una vida en Él, a través de la historia, a través de la vida que nos queda todavía por delante. Y por esto, y comenzando esta historia, yo quiero relatarte alguna otra que está relatada o descrita en la palabra de Dios, que habla sobre el creer. Mira tú de que estaba leyendo el Evangelio de Mateo en el capítulo 13, cuando Jesús estaba predicando la palabra, el Evangelio, en muchos sectores, y de pronto decidió regresar a Nazaret, el pueblo donde él creció. Y dice así en el versículo 54 de Mateo capítulo 13, como habíamos dicho. Permíteme leerte literalmente lo que dice. Regresó a Nazaret, su pueblo. Cuando enseñó allí en la sinagoga, todos quedaron asombrados y decían, ¿de dónde saca esta sabiduría y el poder para hacer milagros?, se preguntaba la gente. Y se burlaban, repito, y se burlaban de Jesús. No es más que el hijo del carpintero, y conocemos a María, su madre, y a sus hermanos Santiago, José, Simón y Judas. Se burlaron de Jesús. Versículo 57, el pueblo se sentía profundamente ofendido y se negaron a creer en él. Mira que al Señor Jesucristo le pasaron cosas mucho más graves que las que te estarán pasando a ti o que me han pasado a mí. Mira tú que se burlaron, le ofendieron y no creyeron. ¿Cuál fue el resultado de eso? Me salto al versículo 57. Dice entonces Jesús les dijo, un profeta recibe honra en todas partes, menos en su propio pueblo y entre su propia familia. Por lo tanto, hizo solamente unos pocos milagros allí debido a la incredulidad de ellos. La burla, la ofensa y la falta de creer en el Señor Jesucristo trae como consecuencia escasez de milagros. Quizás tú estás pidiéndole un milagro al Señor. Quizás tú estás orando, pidiendo, anhelando alguna circunstancia, algún milagro especial de finanzas, de sanidad, de resolución de problemas. No sé cuál sea tu necesidad, pero la pregunta es, ¿quizás te burlaste de la palabra de Dios? ¿O quizás la palabra de Dios ofendió tus principios? ¿O quizás tú no crees y te falta fe? Puede ser quizás esa la causa por la cual no están llegando los milagros a tu vida, o quizás llegaron de una manera escasa. Y mira que tengo otro ejemplo adicional en Marcos capítulo 9. Un hombre de la multitud tomó la palabra. El Señor Jesucristo estaba por ahí predicando la palabra y un hombre de pronto toma la palabra y le dice así, Maestro, traje a mi hijo para que lo sanaras. Está poseído por un espíritu maligno que no le permite hablar. Era un niño, un joven que estaba sordomudo. Dice, según el papá, estaba un espíritu maligno estaba apoderado de él.
Y siempre que este espíritu se apodera de él, lo tira violentamente al piso y él echa espuma por la boca, rechina los dientes y se pone rígido. Se pone muy rígido. Así que les pedí a tus discípulos que echaran fuera a ese espíritu maligno, pero no pudieron hacerlo. Mira, los discípulos del Señor estuvieron orando por él, estuvieron reprendiendo ese espíritu maligno, pero no pudieron hacerlo. Entonces Jesús les dijo: gente sin fe, ¿hasta cuándo tendré que estar con ustedes? ¿Hasta cuándo tendré que soportarlos? Tráiganme al muchacho. Se quejaba de los discípulos del Señor. El Señor Jesucristo se quejaba de sus discípulos. Quizás no aprendieron la lección, quizás no aprendieron las enseñanzas que el Señor les indicó. Así que lo llevaron al muchacho a los pies del Señor Jesús. Cuando el espíritu maligno vio a Jesús, le causó una violenta convulsión al muchacho, quien cayó al piso retorciéndose y echando espuma por la boca. Claro, estaba en la presencia del Todopoderoso. ¿Hace cuánto tiempo pasa esto?, le pregunta el Señor Jesús al padre del muchacho. Y él le responde: desde que era muy pequeño. A menudo el espíritu lo arroja al fuego o al agua para matarlo. Y aquí viene la parte más importante que dice el papá del muchacho. Dice: ten misericordia de nosotros, Señor Jesús. Ayúdanos si es que puedes. Quizás es tu oración así. Quizás estás diciendo: todo se le ha terminado, o te estás burlando, o te estás ofendiendo por la palabra de Dios, o quizás no crees. Tal vez como el padre del muchacho, que no creía que el Señor Jesús podía hacer el milagro de sanar a su hijo, de liberarle de ese espíritu maligno, porque ya probó con los discípulos del Señor y no pudieron. ¿Cuál es tu posición? ¿Te has puesto a pensar en ello acaso? Ten misericordia de nosotros y ayúdanos si puedes, dijo el papá del muchacho. ¿Cómo que si puedo?, le respondió el Señor Jesucristo. Yo me imagino la cara del Señor. A lo mejor estaba enojado o asombrado. ¿Cómo que si puedo?, preguntó Jesús. Todo es posible si uno cree. Esta es la promesa que el Señor Jesús le hace al papá del muchacho. Y de hecho, si sigues leyendo la historia, el muchacho quedó sano. Fue liberado de ese espíritu maligno. Ese espíritu que no le permitía ni oír ni hablar. Muchos de nosotros nos quedamos en esa posición de no creer al Señor. Nos quedamos en esa posición de dudar. Pero está clara la palabra de Dios que dice que todo es posible si es que creemos. No todo está terminado, familia. Estamos en medio de una pandemia, es verdad, pero tenemos las promesas del Señor, tenemos a la familia, tenemos todas las circunstancias que el Señor nos ha provisto para tener una vida y vida abundante, viviendo con el Señor Jesucristo. Por eso esta mañana yo te invito a ti que reflexiones un poco. Que reflexiones y digas qué son las circunstancias o cuáles son las circunstancias en las que estoy viviendo. Quizás estoy diciendo como aquel comerciante del ejemplo que te hice al inicio de este video, en donde dice: todo está terminado, no hay trabajo, no hay negocio. Sí hay las promesas del Señor, sí está la familia para apoyarnos. O quizás como aquella historia que relatamos en Mateo capítulo 13, en donde el Señor Jesucristo predicando se burlaron de Él. Quizás se burlan de ti también, o tú te has burlado de la palabra de Dios. O te has ofendido porque los principios que dicen aquí son exigentes. No exigen mucho, exigen todo. Todo de nosotros. O quizás no estás creyendo. Señor Jesús, te pido por si acaso puedas hacerme este favor. Señor Jesucristo, ojalá puedas hacerme este milagro. No. Al que cree, todo le es posible. Medítalo esta mañana y pon todos tus anhelos en manos del Señor Jesucristo, creyendo que Él todo lo puede hacer. Que el Señor te bendiga y que tengas un lindo día.